Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Éxodo capítulo 24. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración, ¿verdad? Sin la ayuda de nuestro Padre amado es imposible poder hacerlo. Entonces, si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por tu amor, por tus bendiciones, por tus cuidados. Gracias por darnos el enorme privilegio de poder leer tu palabra, Padre, de poder estar aquí para poder escuchar tu palabra. Gracias por darnos la necesidad espiritual, darnos cuenta de cuánto te necesitamos, Padre, que sin ti no somos nada y que sin ti nuestra vida no tiene sentido. Gracias por enviar a tu Hijo amado Jesús para poder darnos una oportunidad más, para poder vivir para siempre, porque es lo que tú deseas, Padre. Ayúdanos a permanecer siempre firmes, fuertes a tu lado, sirviéndote y haciendo tu voluntad en cada paso, en cada decisión, en cada acción, que nos basemos siempre de acuerdo a tus enseñanzas, Padre. Perdona nuestros tropiezos, perdona nuestras equivocaciones, perdónanos, Padre amado, y guíanos con tu Espíritu Santo. Guía nuestra mente, nuestros corazones, para que no tomemos en cuenta nuestras propias decisiones, sino que nos basemos siempre en tu palabra. También te pedimos que nos libres de todo mal, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces ahora sí empezamos con nuestra recopilación. Entonces vemos que en este capítulo ya no hay más, ¿cómo se dice?, leyes, normas. Jehová le había dado las normas y las leyes que el pueblo necesitaba saber y conocer para luego poder hacer su pacto. Entonces dice, Jehová dijo a Moisés, bueno, primero hacen el pacto, ¿verdad? Primero les da las leyes, les enseña las leyes que van a hacer, y el pueblo dice, Moisés anunció al pueblo todas las leyes y reglamentos que Jehová le había dado, y el pueblo respondió al unísono. ¿Qué quiere decir? Unánimemente, todos juntos, en una sola voz, obedeceremos todo lo que Dios ha dicho. Pero muchos lo dijeron de la boca para afuera, no era algo que lo sentían. O quizás todos lo sentían en ese momento y dijeron unánimemente, obedeceremos todo lo que Dios ha dicho. Entonces, de corazón, unánimemente, todos estaban dispuestos a obedecer y hacer la voluntad de Dios, hacer y aceptar todos los reglamentos, las leyes que Dios había dado. Entonces Moisés escribió las leyes y temprano en la mañana siguiente construyó un altar al pie del monte. Sabemos que es en el monte Sinaí o también llamado el monte Horeb. Entonces al pie de este monte, que era donde estaban todos ellos, ¿verdad? Donde escucharon la voz de Jehová. En ese monte construyó, dice, un altar con 12 columnas alrededor. ¿Por qué 12 columnas? Pues cada columna representaba una tribu de Israel. Como sabemos, las tribus de Israel son 12 tribus, que eran los 12 hijos, formados por los 12 hijos de Josué, de Israel. Entonces eran 12 columnas que representaban a las 12 tribus de Israel. Entonces envió a algunos de los jóvenes a hacer holocaustos y a sacrificar ofrendas de paz a Jehová. Entonces Moisés hicieron holocaustos, ofrendas en esas 12 columnas, en ese altar, pues llevaron animales, ¿verdad?, perfectos para poder sacrificarlos, ofreciéndolos a Jehová. Porque como sabemos, para Jehová los animales son muy importantes. Jehová ama a los animales y por eso ese sacrificio, dando la vida de ellos, Él lo acepta, lo recibe con gran gusto, porque Jehová ama a los animales, ama a su creación. Entonces ellos, varios de los jóvenes, dice, Moisés envió
a que los jóvenes hicieran holocaustos y sacrifiquen estas ofrendas de paz a Jehová. Y así lo hicieron. Entonces, dice, Moisés tomó la mitad de la sangre de estos animales y lo puso en grandes vasijas. Quiere decir que, como sabemos, la sangre de los animales era importante porque la sangre es vida. La sangre de los animales es como su vida. Por lo tanto, no se debe consumir, como ya hemos leído anteriormente. Y era muy importante, lo usaban para darle honra y gloria a Dios. Entonces, entregaban los animales y la sangre la ponían, lo puso en una vasija, en vasijas pusieron toda la sangre de Moisés y la mitad de la sangre la echó sobre el altar, la derramó sobre el altar de Jehová. Luego leyó al pueblo el libro que había escrito. ¿Qué era ese libro? El libro del pacto, el libro que contenía todas las órdenes, las reglas, las normas, las leyes que Dios había dado, que durante 3 días habíamos leído, ¿verdad? 3 páginas casi son de las leyes y normas específicas que Dios había dado. Entonces, todas esas leyes estaban en este libro del pacto que contenía las órdenes y las leyes, y el pueblo de Dios nuevamente dijo, solemnemente prometemos obedecer todas las leyes de Dios. Solemnemente prometemos obedecer todas las leyes de Dios. Entonces ellos tenían todas las ganas de poder. Ellos aceptaban ese pacto, agradecían ese pacto y aceptaban las normas y las leyes que Dios les estaba dando. Entonces Moisés acercó las vasijas con la sangre hacia el pueblo y dijo, esta sangre confirma y sella el pacto que Jehová ha hecho con ustedes al darles estas leyes. ¿Se dan cuenta que la sangre de los animales es muy importante? Que tanto Jehová, Moisés como todos lo valoraban, porque sabemos que para dar a Jehová debemos dar siempre lo mejor. Y entonces cuando ellos ofrecían el sacrificio de los animales, nuestro Padre lo aceptaba porque valoraba la vida de los animales. Y su sangre, que era tan importante, que era vida, confirmaba, dice acá Moisés, confirmaba y sellaba el pacto que Jehová había hecho con su pueblo, ¿verdad? Al darles las leyes. Entonces, esa sangre confirmaba el pacto que tenía el pueblo de Israel con Jehová, en que a partir de ese momento Israel sería su pueblo amado, su primogénito, y que tenían que obedecer las normas y las leyes que Dios había dado. Y si ellos obedecían, Jehová los protegería, los cuidaría, haría que ninguna mujer fuera estéril y también que no tengan enfermedades. Jehová los cuidaría y los protegería, ¿verdad? Entonces aquí con esto sellaban y confirmaban el pacto entre Jehová y su pueblo y el pueblo de los israelitas. Entonces luego, al ya estar, se puede decir, purificados, al estar el pacto ahí de sangre, ahora Jehová dijo a Moisés que Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 de los ancianos de Israel subieran al monte. Y así lo hicieron, ¿verdad? Después ya de este pacto, Moisés, Aarón, que sabemos que es el hermano de Moisés, Nadab y Abiú, que son los hijos de Aarón, y 70 ancianos de Israel, que eran las personas, probablemente muchos de los jueces que se encargaban de guiar y ayudar al pueblo. 70 ancianos subieron al monte Sinaí. Y dice acá, vieron al Dios de Israel parado sobre un pavimento con piedras de zafiro, tan puro como el cielo. Ahora, todos sabemos que nadie puede ver realmente a Jehová, porque si no podríamos morir, ¿verdad?
inclusive cuando Moisés le pidió para ver, no, él no pudo verlo porque Jehová le dijo, si me vieras, puedes morir, nadie puede verme. Y taparé con mi mano parte de mi gloria, pero podrás ver mi espalda, le dijo, para que te proteja. Entonces con su mano Jehová le protegía porque nadie puede ver realmente a Jehová. Pero acá esto fue una impresionante visión de la gloria de Dios, ¿verdad? Pudieron ver parte de la gloria de Dios. Eso es lo que pasó. Entonces, no es que hayan visto literalmente a Jehová, sino que vieron parte de la gloria de Dios en una impresionante visión. Entonces, dice, vieron a Dios de Israel parado sobre un pavimento con piedras de zafiro, tan puro como el cielo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Se imaginan? Tan puro como el cielo. Estaba parado en piedras de zafiro, tan puro como el cielo. Jehová le dijo a Moisés, sube a mi presencia. Ellos estaban, obviamente el pueblo estaba abajo, no podía subir. Solamente subió, como sabemos, Aarón, Moisés, los hijos de Aarón y los 70 ancianos hasta cierta parte. Pero más allá tampoco podían subir, no podían llegar. Entonces Jehová le dijo a Moisés, sube a mi presencia en el monte y quédate hasta que yo te dé las leyes y los mandamientos que he grabado en tablas de piedra para que puedas enseñarlos al pueblo. Como sabemos, Jehová mismo escribió estas 10 tablas que le había mandado hacer a Moisés, ¿verdad? Entonces Moisés y Josué fueron al monte de Dios y antes de salir Moisés le dijo a los ancianos que se queden en el campamento, que esperen ahí y que si tenían, si habían problemas mientras que ellos no estaban, mientras que Moisés y Josué no estaban, que le consultaran a Aarón y a Hur, que como sabemos ellos dos también eran, se puede decir como sacerdotes, que estaban después de Moisés, ¿verdad? Quienes ayudaban y guiaban también. Y también estaban los ancianos, que como sabemos eran los jueces que ayudaban a resolver los problemas a Moisés. Pero les dijo a los ancianos que si tenían problemas, que vayan donde Aarón y Hur. Entonces, Josué, que antes su nombre fue Oseías, que era hijo de Nun, su padre de Oseías fue Nun. Luego Moisés le cambió el nombre a Josué. Y sabemos que cuando cambias de nombre es porque Dios te cambia de nombre y empiezas a pertenecer a Dios, a hacer una vida para Él. Entonces, Moisés cambió su nombre de Oseías a Josué, y Josué era su mano derecha de Moisés. Todo el tiempo estaban juntos. Y como sabemos, Nun, el padre de Josué, era un hombre muy temeroso de Dios, que amaba a Jehová y que le enseñó a Josué ese amor a nuestro padre. Entonces Josué desde pequeño, que se llamaba en ese entonces Oseías, era un hombre de mucha fe, que confiaba mucho en Dios, un hombre guiado por Jehová también. Entonces Moisés luego le cambió el nombre a Josué y desde ahí Josué se volvió la mano derecha de Moisés. Entonces cuando Moisés subió al monte, porque Jehová le iba a dar las leyes en esas piedras, ¿verdad? Se fue junto con él. Entonces Moisés subió al monte y desapareció, dice, en la nube que estaba en la cumbre. La gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. ¡Wow! ¡Qué maravilloso debe haber sido estar ahí y poder ver eso, ¿verdad? Pero nosotros podemos leerlo y podemos imaginarnos cómo debe haber sido. Entonces dice, la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. La nube lo cubrió 6 días y al séptimo día Dios llamó a Moisés desde la nube. Los que estaban al pie del monte tuvieron una visión sobrecogedora, ya que estaban viendo la gloria de Dios, ¿verdad? La gloria de Jehová sobre la cumbre y del monte parecía un fuego abrasador. Y Moisés desapareció en la nube que cubría el monte y estuvo ahí 40 días y 40 noches. Entonces,
como sabemos, Jehová le estaba hablando al pueblo, pero llegó un momento en que el pueblo tenía mucho temor al ver esos truenos, esos relámpagos, les dio mucho temor y entonces le pidió a Moisés que solamente él lo escuchara y que ellos iban a obedecer todo lo que Jehová decía, que ellos iban a obedecer. Entonces luego Moisés se fue con Josué hacia el monte Sinaí llevando estas tablas, ¿verdad? Donde Dios iba a poner las leyes. Dice, sube a mi presencia en el monte y quédate hasta que yo te dé las leyes y los mandamientos que he grabado en tablas de piedra. ¿Quién va a grabar en esas tablas de piedra? ¿Quién va a grabar en esas tablas de piedra? Es Jehová. Entonces Moisés y Josué subieron. Claro que Moisés se quedó hasta cierto límite que no podía seguir más, pero Moisés desapareció en esa nube, se fue hasta lo más lejos y desapareció. Estuvo 40 días y 40 noches. Moisés subió, Josué se quedó a la mitad y todo el pueblo estaba esperando. 40 días y 40 noches. ¿Se imaginan? No fue uno ni dos, fueron 40 días y 40 noches. Aquí no se habla si ellos habrán comido o habrán tomado agua, no se sabe. Pero sabemos que estaban en la presencia de Dios, estaban en la gloria de Dios y probablemente no tenían esa necesidad de tomar agua ni de comer. No se sabe realmente, solo se sabe que Moisés estuvo en ese monte durante 40 días y 40 noches. Pero bueno, esto nos lleva a recordar algo. El pueblo aceptó este pacto y dijo, obedeceremos todo lo que Dios ha dicho. Solemnemente prometemos obedecer las leyes de Dios. Y como les dije, quizás sí, tenían todas las ganas, tenían toda la fuerza y en ese momento lo deseaban hacer. Pero después, ¿qué pasó? Después se olvidaron todo lo que Jehová había hecho, se olvidaron de la promesa y comenzaron a cometer muchos errores que más adelante lo veremos. Entonces, es importante que esto no nos suceda a nosotros, que si prometemos algo, sabemos que debemos cumplirlo. Y si sabemos que algo no vamos a poder cumplirlo, es mejor no prometerlo. Es mejor tratar de ser cada día mejor seres humanos. Cada día tratar de orar, cada día tratar de ser mejores. Porque recordemos que cuando uno hace una promesa tiene que cumplirla. Y si sabemos que no la vamos a cumplir, pues es mejor no prometer. Es mejor esforzarnos cada día por ser mejores cristianos, mejores seres humanos, por demostrar el amor a nuestro prójimo. Y para eso necesitamos de la oración. Tratar de dejar de lado eso que nos impide ser completamente limpios, eso que nos impide ser completamente santos, como Dios desea que seamos. Jesús hizo todo lo más difícil, nos limpió de los pecados. Ahora nos toca a nosotros hacer nuestro esfuerzo, hacer nuestra parte, demostrar que realmente queremos ser parte del cuerpo de Cristo, demostrar que realmente queremos ser verdaderos hijos de Dios. Y la única manera es a través de la oración, dándonos cuenta de nuestra necesidad espiritual y leyendo de la palabra. De esa manera nadie nos va a engañar, nadie nos va a mentir, porque sabemos la verdad. Conocemos qué es lo que está escrito, sabemos qué dice la palabra y es eso lo que debemos enfocarnos y es así como debemos ayudar también a otras personas a que tengan la oportunidad de conocer a Jehová, de conocer la palabra, de conocer a nuestro amado Padre. Bueno amigos, hasta acá quedó nuestra recopilación. Espero que la hayan disfrutado, que tengan un maravilloso día y que Dios los llene de muchas bendiciones. Adiós.